Lo repetiré una y mil veces, el cómic es para todos. Aunque la imagen del friki ha hecho mucho daño, dando la impresión de que somos seres inadaptados que no salimos de nuestra habitación más que para comer comida precocinada o para hacer nuestras necesidades, la verdad es que no es así. Lo dije en el primer vídeo de esta serie, los cómics son como los libros o las pelis, hay para todos los gustos. ¿Que no te gustan los supers? Tranquilos, el mundo del cómic va mucho más allá de las mallas, los cames y los cómics de la guerra civil. Hay cómics para todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos y de todas las temáticas que te puedas imaginar. Esta lista de 10 recomendaciones intenta crear un pequeño racimo de cómics del que espero al menos uno pueda convencer a ese alguien que nunca se ha acercado a un cómic por ser de frikis y descubre este arte, y como no, para ti también, si hay alguna de estas recomendaciones que te llama la atención. Lánzate sin miedo, pues creo que estas 10 obras tienen calidad, y mejor empezar con cómics cortos, autoconclusivos, que empiezan y acaban y son autocontenidos, porque puedes leerlos sin necesidad de haber leído algo previo o de leer algo posterior. Así que, y una vez aclarada esta dinámica, bienvenidos a Galilón Recomienda 10 cómics cortos, volumen 3. Yotsuba Dikiyohiko Azuma. Yotsuba es un manga kodomo de comedia perfecto para los niños, con un humor sincero y la mar de blanco, es decir, es gracioso sin meterse con nadie y siempre resaltando lo positivo de la vida. Yotsuba es una niña de 5 años que se acaba de mudar a la ciudad junto con su padre y que está dispuesta a descubrir todo lo que su nueva vida le tiene que ofrecer. Yotsuba es un terremoto, no puede estarse quieta y encuentra diversión y aventuras hasta en lo más mundano, convirtiendo la rutina en un sinfín de juegos y de momentos graciosos. A esto se suma que sus personajes, su padre, Fuka y sus hermanas, que son sus vecinas, son también muy necesarios para la serie, pues todos de una manera o de otra ayudan a convertir el día de Yotsuba en un día nuevo y con cosas nuevas que aprender. Les coges cariño a todos y el aura que se respira al leer la serie es muy agradable, una mezcla entre lo encantadoras y lo cómicas que son las historias. Un niño se verá reflejado en Yotsuba al ver cómo ésta interactúa con gente que no ha visto antes, cómo saca juegos de todo, como por ejemplo imitar una película de mafiosos persiguiendo a los personajes con una pistola de agua, cazando cigarras en verano, descubriendo las calles de su nueva ciudad o su primera visita a un centro comercial. Para los adultos nos vuelven a transportar a esa época en la que todo tenía más inocencia, y es que muchas veces pasamos cosas por alto porque hemos convertido la rutina en banalidad, pero para los niños esto no es así. Su narración es otro punto fuerte, pues está hecha para sacarte sonrisas constantemente. Yotsuba tiene unas caras muy expresivas, y cuando digo muy, quiero decir muy expresivas. Siempre verás cómo se toma las cosas y siempre la entenderás y te llevará a su terreno. Yo solo he leído los 2 primeros tomos, pero me han encantado y quiero seguir leyendo a la de ya. Yotsuba es uno de esos mangas que alternan las carcajadas con esa sonrisita tonta que se te dibuja en los labios sin que te des cuenta. Este siguiente puesto busca al lector más terrenal, con los pies sobre el suelo y queriendo leer una historia cercana e íntima, y casualidad habían 2 cómics que no solo me aportaban esa perspectiva, sino que además giraban en torno a la idea de familia y la idea de padre, y no me he decantado por ninguno teniendo un segundo lugar compartido porque esta es mi lista y me la fornico cuando quiero. Estos son La casa de Paco Roca y El almanaque de mi padre de Jiro Taniguchi. La casa nos sitúa en la vida de 3 hermanos, cada uno con una edad diferente con sus respectivas familias y sus vidas. El padre acaba de fallecer y los hermanos se desplazan hasta la casa del pueblo para decentarla y poder venderla. La casa empieza a ser un catalizador de recuerdos y de cómo era el trato de su padre con cada uno de sus hijos, siendo un paseo por los recuerdos que deja una casa cuando su propietario se marcha. Por otro lado, el almanaque de mi padre nos presenta a un hombre que viaja desde Tokio hasta su pueblo para asistir al funeral de su padre. Aunque él tuvo una relación distante con su padre, en el funeral descubrirá quién era ese desconocido que evitaba y cómo fue su vida y por qué se separaron sus caminos. Ambas historias carecen de momentos acelerados donde ocurran cosas impresionantes como tiroteos o persecuciones. Todo es muy plausible y la realidad es lo imperante en la narración. Sus historias son fluidas. En una nos adentramos en la
las típicas conversaciones que se tienen cuando una persona ha fallecido, llena de recuerdos y reflexiones, algunas amargas y otras sorprendentemente esclarecedoras, pero ahora vemos los acontecimientos pasados desde el presente. Seguro que si has perdido a alguien, lo que más te pide el cuerpo es echar la mirada hacia atrás y recordar y recordar. En el almanaque es algo parecido, todo el grueso del cómic son recuerdos de la persona fallecida, pero son por parte de familiares, para que el protagonista redescubra a su padre y vea por lo que pasó desde que él era un niño hasta que ya era un joven adulto, repasando sueños y ambiciones, triunfos y tragedias a lo largo de una vida. Ambos cómics son tranquilos y profundamente personales, nos llevan hacia lo más íntimo de una persona, su relación con su padre y lo que de verdad piensan de él. Dos cómics recomendables si buscas verismo, sentimientos y recordar. Y si para los más jovencitos teníamos Yotsuba, ahora vamos a hablar de esos adolescentes que ven tantas pelis de supers pero que quieren picar algo en papel. Harley Quinn, Cristales Rotos, de Mariko Tamaki y Steve Pugh. ¿Te mola el buen rollo en los supers? Y sobre todo te dan miedo esas colecciones kilométricas con decenas sino cientos de cómics. Harley Quinn Cristales Rotos es un cómic que empieza y acaba alejado de esas series mensuales, siendo una lectura autocontenida. Harley Quinn nos lleva a la vida de Harley Quinzel, una adolescente con una visión apasionada de la vida que tendrá que aprender a vivir en una nueva ciudad, Gotham. En ella conocerá a varios y pintorescos personajes como Mamá, Ivy o el Joker. Pero no son los personajes que conocemos de otros medios. Esta Ivy no es pelirroja, es una afrodescendiente amante de la naturaleza que luchará por causas sociales como el ecologismo, el feminismo o la conciencia social. El Joker no es el payaso príncipe del crimen, sino que más bien es un joven macarra con ganas de joder, y Mamá, bueno, el caso es que Harley tendrá que vivir con un grupo de drag queens que tienen su propio cabaret y Mamá es la jefa. Además es un personaje increíblemente enternecedor. Sí, este cómic hay que leerlo dejando los prejuicios en la puerta, y si logras meterte descubrirás personajes y aventuras entrañables y una trama fantástica que recuerda un poco a esos cómics canónicos, pero que sabe de manera muy inteligente adaptarlos para dar luz a una historia que no le debe nada a nadie. El optimismo se mezcla con un realismo y todo esto se barniza con un espíritu juvenil, con ganas de cambiar el mundo y de hacer lo correcto. El cómic es una delicia y Harley es tan positiva que las primeras páginas siento que ella te lleva de la mano por su mundo de locuras y por un momento sientes que ves todo a través de sus ojos. No obstante, esto no es Yotsuba, no todo es super guachi, sino que también tiene cabida el drama y los errores que hay que pagar. Si lo que te he contado no te convence, por Dios, ¿has visto lo que te he estado enseñando mientras hablaba? ¿Has visto ese pedazo de dibujo? De veras que el arte es una obra maestra inmensa y su paleta es tan vibrante y tan personal. Todo grita Harley, que solo tengo que decir que si estás dispuesto a luchar por el mañana con la loca de Harley al lado, leas y recomiendes este cómic. Y seguimos con la fantasía, esta vez desde tierras catalanas, pues tenemos Inframundo de Pep Brocal. Inframundo es un cómic que nos sitúa en la vida de Amalia, una portera que guarda una finca donde hay gente que, bueno, si has visto Aquí no hay quien viva, sabes a lo que me refiero. Un poquito de por favor, vamos a hablar de uno en uno y total, vamos a morir todos. El caso es que hay un extraño hombre regordete con gafas y un aire misteriosón que llega a la finca de Amalia. Hay algo muy extraño en este hombre y por unos acontecimientos que prefiero que leáis, el gato de Amalia, Dudu, se acaba perdiendo, pero se acaba perdiendo en unas circunstancias muy extrañas. Se podría decir fantásticas. A partir de este punto, Amalia empieza un viaje lleno de fantasía y experimentación, a la vez que Brocal nos da un paseo donde visitaremos a Bruce Lee para darnos lecciones de vida, visitaremos el purgatorio hasta llegar al infierno. Inframundo va exactamente de eso, el viaje del mundo de los vivos a la particular versión de este autor sobre el mundo de los muertos, aunque manteniendo varios puntos conocidos de la mitología. El viaje de Amalia es el clásico viaje dentro de la Divina Comedia, pero con la finalidad de encontrar a Dudu, y no, siguiendo con
con la mitología, no es casual que Dudu sea un gato. En cuanto al apartado gráfico, el cómic es una pasada. Tienes una paleta de colores que juega con la línea sobre el color plano, quizá con alguna variación, pero poquito más. Los planos generales son recurrentes y las viñetas son grandes, así que no cuesta nada sentir que la realidad por la que está pasando Amalia te envuelve a ti también, además de que cada uno de esos espacios, por así decirlo, tiene un color muy característico, y sus siluetas, sus dibujos, son muy personales pero muy reconocibles. Total, ahí veis a Bruce Lee, ¿no? Inframundo es un cómic de fantasía que explora el viaje hacia la muerte de una manera muy visual y personal. Es un cómic que a pesar de su extensión se lee en nada de tiempo y da pie a reflexionar y a buscar simbolismos. No mires atrás, de Anabel Colazo. Recuerdo conocer el trabajo de esta autora con encuentros cercanos y me gustó bastante, así que procuré leer su siguiente obra, No mires atrás. Este cómic nos habla de Blanca, una chica normal, tiene sus amigos y todo eso, pero a veces, y aunque ella sabe que los fantasmas no existen, ve cosas, ve una figura oculta, oscura, una sombra que da mal rollo. Me gustan los cómics de esta autora porque toca temáticas muy de mi época, por así decirlo. Estoy seguro que si llevas un tiempito en internet, conoces el concepto del creepypasta, una reinvención de la historia de terror que correspondía a esta generación y a las herramientas de esta generación o al menos de la anterior. No mires atrás es un cómic que bucea tanto en la juventud y las relaciones actuales como en el misterio de estas criaturas. Como ya he dicho, esto va de creepypastas, que es un fenómeno cultural muy enmarcado en el contexto de la red y su funcionamiento, por lo cual tenemos un misterio cultural que va abriendo espacios y da referencias a muchas obras que seguro conocerás y que, si tienes mi edad, te puedes ver fácilmente reconocido en las menciones y el hilo que la historia va siguiendo poco a poco. Por si fuera poco, el arte de este cómic me parece fabuloso. No solo ese cookismo en el diseño de personajes que choca frente a la temática del enigma, sino que ese color, madre mía, es un color increíblemente vivo y que a mí, por lo menos, tarda poco en atraparme. Sabe llevarte mediante esos trazos y ese color por varias escenas, desde la más anodinamente bella, como un atardecer, hasta la oscuridad más personal, con esos destellos morados que podría reconocer en cualquier otro lado. Su edición y su tipografía ayudan más a hacer este cómic personal, pues todo tiene un tono casero y cercano, así que lo dicho, si te criaste leyendo creepypastas y te gusta este estilo artístico, deberías darle una oportunidad a No mires atrás. Y ya era hora de un poco de acción pura y dura, de esos cómics guays que te impactan con echarles un solo vistazo. God Country, de Donny Cates y Job Suo es ese cómic dentro de esta lista. Nos situamos en Texas, junto a Roy, Janie y su hijita. La familia está visitando a Emmett Quinlan, el padre de Roy que sufre Alzheimer y es bastante agresivo. Hay malos rollos familiares y ya sabéis, hasta que llega un tornado que cae sobre la casa y sobre el cuerpo del anciano y lejos de matarlo, este le transfiere la espada mágica Valofax, que hará que el detestable anciano vuelva en sí, recuperando así el trato con su familia. Desde este punto empezará una serie de llegada de dioses y de aventuras repletas de acción y de tensión. No tengo otra palabra para este tomo que no sea épico. Es una de esas historias que tienen escalas desde lo más grande, pues hablamos de dioses y del cosmos y peleas super tochas, hasta lo más íntimo, pues también hablamos de una familia que tiene que lidiar con una enfermedad degenerativa y que explora las relaciones entre ellos en cuanto al concepto de la pérdida. El cómic sabe caminar entre ambas aguas de manera natural y al cerrar el tomo habrá partes que se habrán quedado contigo, en especial esa última splash page donde mezcla esa epicidad y ese intimismo y que no os voy a enseñar, pues tendréis que llegar a ella mediante la lectura. Las peleas molan y el arte de Suo es perfecto para mostrarte la majestuosidad de los acontecimientos y los rostros como un libro abierto. Es que, por favor, echadle un vistazo a esos diseñacos, es una pasada. Sé que digo mucho, que es una pasada, pero es que estamos recomendando, o sea que... Esto unido a los diseños me hacen pensar que la historia podría haber dado mucho más de sí y me hubiese gustado conocer un poco más esa dimensión fantástica repleta de dioses y de armaduras de guerreros, pero también entiendo que eso haría que la carga familiar se disipase entre tanto mamporro y tanta explosión, por ende entiendo que este era el mejor equilibrio para tener una historia que te produciera escalofríos tanto en lo visual y en la espectacularidad como en la cercanía de sus personajes y de sus situaciones. Quería
Quería venderos este cómic como acción 100%, pero con todo lo que he dicho, me aseguro de que ese apartado más sensiblero también quede cubierto y totalmente recomendado si buscas aventuras asombrosas y una reflexión sobre la familia y la pérdida. La música de Marie, de Usamaru Furuya. Este es un manga extraño, aunque no tanto como lo que suele dibujar Furuya, y está enfocado a ese lector que desea descubrirse y plantearse cosas más allá de lo leído. La música de Marie nos sitúa en un mundo peculiar, nos sitúa en una localidad minera llamada Pirita y vemos que las construcciones y los inventos rollo steampunk están a la orden del día. Su mundo es completamente rico en matices y sientes que estás en una sociedad extraña, pues no suelen tener problemas ni disputas los unos con los otros y tienen una deidad a la que llaman Marie. De veras que el planteamiento de su mundo me ha llamado mucho la atención, pues culturalmente es interesante no solo cómo se organiza Pirita, sino cómo se organizan las otras sociedades. Especial mención al ritual por el cual dos personas se declaran, que me parece súper raro junto con esa moda salida de visiones de éxtasis. Pero este manga no es tanto sobre el mundo, sino sobre estos dos personajes. Kai y Pipi se conocen desde niños y el manga aborda de lleno la relación entre ambos jóvenes, pues ella está perdidamente enamorada de él y él, bueno, sí la quiere mucho, es su amiga y tal, pero está más concentrado en Marie, en esa deidad que por un lado le ha dado un super oído y que parece tener una conexión especial por él. Por algo Kai es el único capaz de escuchar la música de Marie. A partir de aquí el manga empieza a entrelazar una historia que baila entre el amor y la tristeza, siempre con una dimensión de belleza y sensibilidad. Con todos estos elementos, el amor entre dos jóvenes, un mundo pacífico y la adoración a una deidad, el manga lleva unas reflexiones muy interesantes, pues iguala el amor con la fe y la pareja con la vocación o el papel divino, si así se quiere llamar. Las creencias y qué nos proporcionan dichas creencias es lo capital del manga, aunque no hay que desmerecer todo el trabajo de creación de world building que hay detrás. No os voy a engañar, el primer cuarto del manga estaba dudando si meterlo en esa lista, pues aunque está muy bien dibujado y es fácil meterse en ese mundo de rocas y tuercas, sentía que era demasiada explicación sobre ese mundo y que había poca historia que contar, pero a medida que avanza el tomo todo se va focalizando y al llegar al final descubres, como con toda buena historia, que todo ese contexto es relevante para entender las decisiones de los personajes y la revelación final, que sí, es una revelación jugosa. Es de esas revelaciones que te dejan pensando y que te empujan a releer el tomo para unir puntos sabiendo ya el desenlace. Es una historia, como ya he dicho, bella, que nos empuja a mirar a la fe y a las creencias de lleno, a la vez que nos lleva a pensar en los sacrificios que se hacen por creer. Y de la fantasía saltamos a la realidad más dura que existe. Como si nunca hubieran sido, de Javier y Juan Gallego, es un cómic crudo que nos acerca a un drama actual. Mediante un poema, el cómic nos transporta a los mares y playas donde decenas, centenas de personas cruzan el año para llegar a costas europeas y escapar así de la guerra. Cuando lo piensas, cuesta leer sus páginas sabiendo que al mismo tiempo personas están escapando de la muerte. Algunos ya están en la mar, otros han llegado a tierra y van a vivir ocultándose, y otros simplemente no lo han logrado. La lectura solamente del poema es dura, saca a relucir la realidad mientras lanza hilos de pensamiento, siendo el principal la absoluta falta de empatía que se tiene hacia estos países en conflicto constante. Sé que más de alguna vez habrás escuchado la típica ranciada de que es que vienen a quitarnos el trabajo, porque tenemos que acoger a estos refugiados y todo lo demás. Y no es que el cómic aluda a los asuntos políticos y económicos que deriven de este problema, sino que va a la parte más primaria, la de una persona que tiene que decidir si con total seguridad quedarse y morir, o apostar no solo su vida sino la de su familia a ir a un país desconocido, con un idioma desconocido y una cultura desconocida, con tal de sobrevivir, aunque haya muchos que se queden flotando en aguas frías y nocturnas. El dibujo es una maraña de trazos y golpes de formas negras, blancas y grises que dejan vislumbrar miedo, terror y dolor, especialmente al momento de dibujar al personaje más constante dentro de este cómic, la mar, pues sus olas adquieren una fuerza visual que dejan bastante claro que es superior a los cuerpos de los refugiados que intentan cruzarlo. No sigue tanto una historia en el sentido aristotélico, sino que mediante un poema sus duras imágenes buscan destapar una realidad ya conocida. Busca hacer sonoro un murmullo atronador del que todos tendríamos que ser conscientes por su naturaleza, pero que desgraciadamente hacemos oídos sordos.
Y bueno, todos tenemos a ese amiguillo raro, ¿verdad? Y si no lo tienes es que eres tú. A ese que le van las cosas locas y sacadas de ninguna parte, y a ese que le gusta darle a la sesera mediante tramas bizarras. Por ese tipo de lector recomiendo Un revolucionario por la tarde de Jiro Matsumoto. A ver, este manga es un compendio de 5 historias, cada cual más rara. No son locuras rollo Willy Wonkada, sino que de la realidad busca sacar algo inestable y en ocasiones perverso. ¿Cómo vender este manga? Las historias que nos muestran aquí persiguen objetivos mediante una revolución. A veces mayor, a veces menor, a veces fracasa y a veces vence. Las 2 primeras historias se centran en un régimen dictatorial bastante soviético, si me preguntáis. En una vemos a una escritora que busca el significado del sueño para darle sentido a los escritores acogiendo a un revolucionario en su casa, mientras que en la segunda historia nos vamos hasta la piel de un funcionario dentro del engranaje de esa dictadura. Solo estas 2 historias comparten contexto y las siguientes nos llevan a otros mundos y conceptos muy diferentes como el western steampunk, una comedia negra sobre vampiros o las desventuras de 2 guerreros muy torpes intentando sobrevivir a la guerra. La revolución, en uno o varios sentidos, es lo que le da sabor a estas microhistorias, siendo la constante del manga, aunque he de admitir que otra constante es el sexo, pero creo que funciona más como herramienta y en algunas historias más que en otras. Sus historias son extrañas, como anécdotas perfectamente posibles, pero raras, de esas que te costaría creer y con un punto de fantasía demente mezclado con sexo y violencia, pero aún así son 5 historias recomendables que no son para todo el mundo. Y como ya viene siendo costumbre, me dejo el que más me ha gustado a mí de toda la lista para el final, siendo este Mujeres de Salem de Thomas Gilbert. Una de las cosas que más me gusta hacer a la hora de escoger cómics cortos es dejarme guiar por la portada, y eso sucedió con este cómic. Como muchos intuiréis, nos situamos en el periodo colonial, concretamente en el pueblecito de Salem, famoso por la leyenda de la persecución de las mujeres acusadas como brujas y quemadas vivas. En este cómic asistiremos a dicha génesis mediante la vida de Abigail Hobbs, una jovencita que junto con otras muchachas tendrán que crecer mientras conviven con una sociedad a medio camino entre el miedo y el odio. Eso sin sumar las diferentes influencias exteriores como los cuentos de Tituba, a la que denominaron como bruja instigadora, y el hombre de negro, un joven indígena que a veces se deja ver por el bosque. No os voy a mentir, el cómic comienza como una crónica pero no tarda en convertirse en un drama con leves destellos de felicidad juvenil que se irán apagando a medida que la historia avance. Es una historia triste, pero es la más real que se siente de toda la lista, pues a pesar de que su dibujo es muy cartoon, sus sensaciones son muy oscuras y muy tristes, sobre todo porque las leemos hoy en día, cuando vemos que todo ese miedo es en realidad superstición y dolor. El estilo cartoon viene de perlas, no solo porque tiene un color maravilloso y una edición cuidada, sino porque ese dibujo es perfecto cuando tiene que retorcerse y exagerarse para potenciar las sensaciones más desagradables, y lo hace a las 1000 maravillas, consiguiendo su propósito de convertir esta crónica en un capítulo increíblemente desalentador. Las protagonistas son muy cercanas y entiendes a todos los personajes, desde la jovencita más inocente hasta el hombre más abusivo, lo cual nos deja ver que este cómic es ante todo humanidad en su mejor y peor vertiente. Otro tema del que nos habla es sobre el poder y cómo este influye en la sociedad, como aunque uno tenga el valor de hablar y de oponerse, esto será difícil si hay un poder que se opone a él, y cómo debe o no de usarse dicho poder, aún más si es usado en el nombre de Dios. Las Mujeres de Salem es un cómic que aun siquiera antes de empezar a leer su primera página ya sabes que no va a acabar bien, y su lectura se siente como una cuenta atrás. Incluso en las escenas de maravilla ante el mundo y la cultura, todo sigue teniendo un sabor agridulce y amargo, pues sabes que aunque hoy en día eso es normal, en el mundo de estas mujeres era un horror por el que debían morir. No es visualmente ni desagradable ni morboso, pues antes que asqueroso o terrorífico, quiero reiterarme en que es triste, y aún así es mi recomendación más sincera de todo el vídeo. Bueno, estas han sido las 10 recomendaciones de cómics cortos. Te puedes leer el que quieras de una sentada o en un par de días, y si mediante algunas de estas obras piensas que alguien se puede meter en este mundillo, adelante, nunca se sabe. Si aún así quieres más cómics cortos, te recuerdo que este es el volumen 3 de esta serie de vídeos, así que tienes otras 20 recomendaciones repartidas entre el volumen 1 y el 2, que te estaré dejando en la descripción.
Espero que te sirva y que puedas zambullirte un poco más en este hermoso arte que es el cómic.